Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos, buenas tardes a todos los que nos seguís desde España y buenos días a los que nos seguís desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por it-latino.net, webinars gratuitos, formativos e informativos sobre las diferentes temáticas IT que tratamos en nuestra extensa red de portales, it-latino.net. Como bien sabéis, la ponencia de hoy se titula Caso práctico. Celeris explica cómo procesa 40.000 órdenes de servicio diarias con Business Integration Suite de Seaburger. Tenemos con nosotros a José Antonio Peco de Celeris. Vamos a ver que ya lo estáis viendo. A ver, José Antonio, ¿cómo te escuchamos? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Te escuchamos Buenas tardes. Te escuchamos perfectamente, así que estamos viendo ya tu presentación, así que cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, gracias. Pues lo dicho, buenos días, buenas tardes. Comenzaré, pues primero, para quien no lo conozca, haciendo una pequeña presentación de lo que es Celeris, empresa 100% del grupo Telefónica, ¿vale? Que se dedica a logística y distribución. En el 2012 se han facturado cerca de 64 millones de euros. Tenemos 19 plataformas propias de transporte, 7 almacenes de logística. Realmente nuestro mayor sector en la distribución es el de entrega a destinatario final, entrega domiciliaria, aunque nos dedicamos al mercado en general de la distribución y la logística, ¿vale? Los clientes, aparte, por supuesto, del propio grupo Telefónica, que supone el 50% de nuestra actividad, pues tenemos clientes en un montón de sectores, telecomunicaciones, e-commerce, editoriales, son muy variados, ¿vale? En cuanto a la logística, pues nos ocurre lo mismo, clientes muy variados y sobre todo la logística es más externa que para el grupo Telefónica. La empresa, bueno, como tal, tiene actividad desde el año 2000. Aquí tenéis un poco la evolución de Celeris, o también Telefónica Servicios Integrales de Distribución. En el 2004 entramos a formar parte de Tgestiona, otra empresa del grupo Telefónica, de la que también dependemos 100%. Y la facturación, pues bueno, este año pasado cayó bastante por políticas del grupo Telefónica. Parte de la actividad que desarrollábamos en sectores como servicios corporativos, gestión documental, digitalización de documentos y tal, pues sufrió una escisión. Ahora forman parte de otra empresa, de ahí que los números pues el año pasado se redujeran bastante. En cuanto a la distribución en negocios, pues el transporte nacional nos proporciona, como veis, casi el 75% de nuestros ingresos, la logística el 18% y el transporte internacional por ahora muy poquito. En cuanto a plantilla, en el 2012 se redujo bastante por esta escisión que he comentado. Somos unas 140 personas trabajando directamente para Celeris, el resto son trabajadores indirectos. Y como os decía antes, las entregas B2C a destinatario final pues suponen el 80% de nuestro trabajo. Por cifras, en transporte, casi 6,5 millones de expediciones al año y casi unos 2,2 millones de pedidos servidos también al año, ¿vale? Bueno, frente a esta situación, cuando empezamos a trabajar, nos encontramos con que la distribución y la logística, sobre todo, necesitan unos servicios de integración hacia nuestros propios sistemas muy importantes. Es decir, por todos es conocida la posibilidad de documentar sobre las webs diversas que hay, incluso sobre aplicaciones web,
las solicitudes de transporte o los pedidos. Pero eso supone recursos para nuestros clientes o recursos nuestros. Esto había que minimizarlo y fue cuando empezamos a plantearnos la necesidad de tener una herramienta de integración que nos permitiera, con pocos recursos humanos, afrontar la documentación de una cantidad ingente de servicios. Problemas. Nos enfrentábamos a interfaces de diferentes tipos. Cada cliente nuestro ya tenía desarrollados una serie bien de ficheros, bien de procesos de integración particulares que ellos tenían con sus anteriores proveedores y nosotros nos teníamos que amoldar. No podemos exigir a nuestros clientes que para trabajar con nosotros tengan que realizar desarrollos, ni salirse ni cambiar sus operativas. Entonces nos teníamos que amoldar a ellos. Los tipos de comunicación, desde el que se utiliza más comúnmente, que es el correo, hasta otros tipos de comunicaciones como FTP, SFTP, herramientas de MFT como Espacio, esa por ejemplo es corporativa del grupo Telefónica. Había que aunarlas todas y tenerlas controladas todas. Debíamos de ser flexibles y rápidos, no podemos tener esperando a nuestros clientes a que hayamos preparado la integración y que nos cueste un mes y medio preparar la integración, con lo que necesitábamos algo que fuera tan rápido o más que nuestras intenciones. A la hora de modificar estos mismos procesos teníamos que ser también ágiles. Tampoco podíamos permitirnos que hubiera ningún usuario ni nadie pendiente de recepcionar esos correos, de recepcionar esos ficheros, esas solicitudes de servicio, y todo tenía que estar automatizado. Eso sí, tenía que ser monitorizable, pero automatizado al 100%, que no interviniera nadie. Además requerimos unas historificaciones, necesitamos mantener durante un año todo lo que nos han enviado los clientes, todo lo que le hemos enviado a ellos, todo lo que hemos enviado a nuestros proveedores, etcétera. Y necesitábamos obviamente poder crecer de una manera modular frente a nuevas necesidades que con el tiempo pues nos hemos ido encontrando. Pues respondiendo a todas estas necesidades, en el año 2003 se decidió contar con el Business Integration Suite de Seaburger. En su momento montamos la versión 5.4.2 Q3 en el 2004. Previamente habíamos trabajado con otra herramienta desde el 2000 hasta que finalmente la paramos cuando ya estaba todo migrado a BIS, una herramienta de Sterling, se llamaba Gentran. Tuvimos muchos problemas y esto nos decidió a cambiarlo. Bueno, desde entonces hemos ido creciendo y, bueno, los servidores donde teníamos montado BIS se quedaron pequeños, fuimos ampliándolos, hemos ido subiendo o haciendo upgrades de versión de BIS hasta la actual que tenemos, la 5.6.1 Q2 sobre Windows Server 2003 y con SQL Server 2005. Desde siempre, además del desarrollo de la herramienta, la hemos realizado de forma independiente. Siempre hemos contado con Seaburger, tanto para soporte como para asesorarnos, consultoría. Pero el desarrollo ha sido propio. Es una herramienta que te lo permite y nuestra intención siempre ha sido esa. Contamos con Seaburger, con BIS para el futuro y ya tenemos instalada y estamos en proceso de migración a BIS 6, que como comentaré luego, pues ya no es como un upgrade de BIS 5, es otro producto más complejo y que requiere mucho esfuerzo y trabajo. Aquí os muestro un poquito en este esquema las posibilidades de Business Integration Suite de Seaburger. He marcado en rojo aquellas que nosotros usamos, como veis hay muchas más, para nuestro negocio y para las necesidades que actualmente tenemos. Con estas 4 nos ha sido suficiente.
Aquí se muestra un poco el workflow de trabajo del Business Integration Server. Por una parte, nuestros clientes, nuestros proveedores se relacionan con los diferentes gateways que proporciona la herramienta, los conectores. Aquí os muestro lo que nosotros utilizamos, pero como veis, pues existe otra serie de componentes que la plataforma pone a disposición de quien le interese y que nosotros no utilizamos. En el caso del MFT, pues ya os he comentado que siendo parte del grupo Telefónica, pues estamos obligados a utilizar el corporativo, que es espacio de Primeu. Bueno, en la parte de Celeris nosotros tenemos unas herramientas genéricas del Business Integration Suite, que son los workflows, la monitorización en el frontend y el mapping, que luego veremos a continuación. ¿Vale? Con SAP sí que nos relacionamos, es verdad, con los SAPs, los diferentes SAPs del grupo Telefónica, a través de MFT además, pero a través de la otra herramienta que os he comentado. Bueno, la arquitectura actual de BIS, de toda la integración en Celeris, ¿vale? Estaría compuesta principalmente por BIS, ¿de acuerdo? Tenemos esta herramienta de MFT, espacio de Primeu, otra herramienta de comunicaciones bastante especializada de Indra, que es Editran, que nos permite conectarnos a redes de valor añadido. A través de espacio nos conectamos a los diferentes SAPs del grupo Telefónica. También tenemos conexión con diferentes proveedores de transporte, sobre todo para internacional, y luego a través de FTP, HTTP y por email, con un servidor propio nuestro, pues nos relacionamos con clientes y proveedores. A nivel interno también se utiliza la herramienta BIS. Nosotros disponemos de 5 grandes sistemas dentro de Celeris, ¿vale? Los propios de servicios corporativos internos, nuestra intranet, nuestra gestión documental, la herramienta de gestión de distribución y la herramienta de gestión logística, que son las más importantes, y luego un facturador que aglutina todos los servicios prestados en estas dos para poder ser facturados de una forma uniforme y única a los clientes. Con todas ellas también se relaciona BIS, puesto que una vez empezamos a utilizarla para la integración con clientes y proveedores, vimos las posibilidades que tenía para integrar nuestras propias herramientas entre sí, haciendo de puente a través de BIS. Bueno, en cuanto al diseño funcional, como os decía, nuestras propias herramientas, todas relacionadas a través de BIS, se relaciona con el mundo, siempre teniendo a BIS dentro de nuestros propios sistemas y fuera de nuestros sistemas como una capa externa que permite la interacción con los sistemas de clientes y proveedores en general. La intención de este dibujo es mostrar cómo BIS no solo nos permite gestionar datos desde nuestro sistema hacia afuera o de fuera a nuestro sistema, sino también dentro de nuestro propio sistema. ¿Vale? En cuanto a las magnitudes de actividad de Business Integration Suite en Celeris, pues bueno, actualmente tenemos definidos unos 23 workflows, equivaldrían a procesos, ¿vale? Más de 600 mappings o transformaciones. Luego veremos cómo esos mappings o transformaciones se pueden realizar desde un mensaje origen definido de una determinada manera a un mensaje de destino también definido, que puede ser desde base de datos, ficheros, etcétera. Tenemos actualmente unas 3.200 reglas, que son los procesos ya personalizados para clientes y proveedores, unos 1.600 partners, tanto de mail o FTP, con los que nos relacionamos, 340 fileports, estos son directorios sobre los que BIS mantiene un demonio, de manera que es capaz
de recoger de ahí lo que un cliente o proveedor deposite. 75 schedules, reglas que se lanzan en unos periodos y en un tiempo determinado, y gestionamos 7 cuentas de correo. Hemos dado de alta una nueva por si luego querían ustedes hacer alguna prueba, luego se lo explicaré. Y todos los días crecemos. Estos son datos de hace una semana, hay más. Actualmente estamos archivando más de 4.000 procesos diarios por esas necesidades que he indicado de guardar toda la comunicación y los datos que intercambiamos con nuestros clientes y proveedores durante un año, en algunos casos más, por ejemplo aquellos de facturación. Interactuamos directamente con 4 bases de datos productivas que ya hemos visto antes, 3 de ellas son SQL y una es Oracle. Mantenemos una intranet específica de integraciones con gestión de procesos críticos para la empresa, donde permitimos interacción a ciertos usuarios, puesto que en nuestro caso ningún usuario interacciona directamente con la herramienta BIS. Le hemos puesto otra capa, puesto que BIS, bueno, para la interacción directa de usuarios puede ser un poco complejo. Voy a mostrar un caso práctico de qué es lo que hace BIS para Celeris. Por un lado tenemos Telesap, un sistema ERP, uno de los ERPs que tiene Telefónica. Esta es para lo que antes era la parte fija, ahora está todo unificado en Movistar. Sistema BIS, ¿vale?, de Seaburger, y nuestro sistema de gestión de transporte con su módulo de preavisos que nos permite enviar SMS, mails, etcétera, con una serie de datos, y el facturador que antes hemos visto. Desde Telesap, en este caso por mail y en un formato TXT, nos llegan unos preavisos de entrega, es decir, Telefónica de España nos está diciendo: hoy os voy a dar estos envíos, ir avisando a los destinatarios, comprobar los datos de entrega, comprobar que las direcciones sean correctas. Si hay algún problema, solventarlo, modificar la dirección. Y BIS lo que hace es directamente integrarlo en base de datos para este módulo de preavisos. ¿De acuerdo? Esta es la herramienta que os decía antes de MFT, Espacio, también es nuestra, y es la herramienta por la que nos traslada Telefónica, logística de Telefónica de España, las solicitudes de entrega en firme. Es decir, primero nos han dicho: esto es lo que os voy a dar y preavisando, esto es lo que os doy. En este caso BIS también, a través de TCP/IP y en un formato TXT, lo deja a disposición de nuestra herramienta de gestión de transporte, por ser un estándar de la herramienta y porque en la carga de ese fichero hay que realizar ciertas validaciones por parte de nuestro departamento de operaciones. Esta es la parte hacia Celeris, pero claro, queda la otra parte. Tenemos que informar a Telesap de todo lo que ha ocurrido con sus envíos. Aquí se genera un montón de información en diferentes formatos y sobre diferentes actividades que la genera nuestra herramienta de gestión logística, que BIS unifica en unas bases de datos con las que trabaja directamente y que envía en forma de 2 ficheros a través de esta herramienta Espacio, uno para los estados de entrega, bien sean entregas en sí, incidencias de algún tipo en transporte, como la información de las devoluciones que se producen y que tiene que esperar Telefónica de España en sus almacenes. Con esto cerraríamos el ciclo de lo que es la cadena de información hacia Telesap. Nos queda el último paso, que es la facturación de todos estos servicios que prestamos a Telefónica, que nuestro facturador genera en un formato estándar y que también BIS personaliza conforme a lo que requiere Telesap de Telefónica de España. Bueno, esto es un caso práctico esquematizado
Luego veremos sobre el propio BIS y sobre los servidores de producción cómo se ve todo esto. Bueno, el futuro de BIS en Celeris ya hemos dicho que es BIS 6. Nosotros tenemos intención, bueno, ya está montado sobre un Windows Server 2008 R2 y SQL Server 2008, manteniendo todas las capacidades y procesos actuales. Es complejo, pero lo vamos a hacer. Lo que ganamos son interface mediante servicios web totalmente personalizables, es decir, BIS 5 en este aspecto se nos quedó corto y, bueno, la solución que nos dieron, oye, pasar a BIS 6 y dispondréis de toda esa funcionalidad. Bueno, pues en ello estamos. Otro punto importante en BIS 6 es que, así como BIS 5 trabaja todo en un nodo central, en un servidor central, en BIS 6 tienes la opción de distribuir la carga de trabajo tanto en el servidor central como en diferentes nodos, tantos como quieras, que se puedan encargar de procesos críticos o menos críticos, dependiendo de dónde los pongas. Conseguimos actividades paralelas y una respuesta satisfactoria a puntas de actividad, como por ejemplo los procesos de facturación, que son mensuales, que se desarrollan en muy pocos días y que gestionan una cantidad de datos muy importante. Dispondremos también de un entorno de backup, de test y backup funcional que actualmente con BIS 5 existe, pero con ciertas limitaciones. Esta será la arquitectura final de BIS 6 con el servidor principal, ¿de acuerdo? Que tendrá un nodo adicional. Este será para la facturación exactamente. Este será el servidor antiguo que vamos a mantener con las herramientas que no podemos prescindir de ellas por ser corporativas del grupo, aparte de otras como Editran, que nos permite relacionarnos, ya os he dicho antes, con redes de valor añadido. Y vamos a mantener también un nodo de BIS 6 en esa máquina que actualmente tiene BIS 5 para realizar ciertas funciones, ¿vale? Bueno, lo de siempre, nos comunicamos a través de una pasarela Movistar para los SMS, el mail y a través de FTP y SFTP con nuestros clientes y proveedores, y las mismas 5 bases de datos importantes, ya os digo, con 4 de ellas sí que nos relacionamos directamente, base de datos, con el facturador. Bueno, pues esta es la presentación. Una vez conocido a qué nos dedicamos, ¿vale? Pues pasaríamos a ver lo que es BIS 5 primero, luego os enseñaré BIS 6. Se componen de 3 partes fundamentales. Esta que vemos es la herramienta de monitorización de procesos. Nos permite, bueno, visualmente tenemos rápidamente si ha ido bien, ha ido mal, cualquier proceso diseñado, ¿vale? Cualquier regla y que se haya lanzado. Ahora mismo, ¿veis? Esto es pura producción, ¿vale? En el día de hoy llevamos ya cerca de 3.000 procesos. Ojo, procesos archivados, ¿eh? Se lanzan muchos más al día, pero hay procesos que se desechan, pues porque no merece la pena archivarlos. Por ejemplo, ayer, en total, tenemos archivados casi 4.100 procesos. Todos estos se mantienen, ya os he dicho, durante un año, algunos otros un poco más. Bueno, todos estos procesos se definen por 2 cosas. Si le damos a crear uno nuevo, ¿vale? Hay un workflow, que es el que va a gestionar, si se pone, es el que nos va a permitir decidir qué hacer con lo que nos va a llegar. En este caso es una regla de entrega, de envío. La va a desencadenar un fichero en un determinado directorio, fichero que puede generar cualquiera de nuestros sistemas, bien el de gestión logística como el de gestión de transporte,
y que nos va a permitir parametrizar qué es lo que queremos hacer con ella. La parte más importante, la definición de este workflow se realiza mediante la herramienta Workflow Designer de BIS5, que pone a nuestra disposición una serie de componentes, vamos, muchísimos. Estos, por ejemplo, son los de transformación, ¿vale? Los de transformación nos permiten hacer un mensaje inicial, mensaje final, definirlos, ahora veremos cómo. Comunicaciones, ¿vale? Nosotros disponemos de unas cuantas, hay más, todas las que se consideren necesario, si Burger dispone de módulos licenciados para ello. Por enseñaros un poquito en qué podría consistir un workflow, no es más que un diseño de un proceso no es un proceso de negocio, ¿vale? Es un proceso de integración, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que no se quiere hacer, sobre todo las posibilidades. Luego ya en la regla en sí se determina qué se hace o qué no se hace. Como veis, la herramienta es muy visual y no hay más que arrastrar componentes. Si, por ejemplo, vemos alguno de ellos, es muy sencillito su diseño. Estos son los componentes de los ifs y con arrastrarlo queda incluido, ¿vale? Y luego aquí se le dan los valores a las diferentes variables que se utilizan. Si pones sí, pues va por un lado, si pones no, pues va por el otro. Vamos, pero esto no creo que sea necesario profundizar mucho más, ¿vale? Los hay desde muy sencillitos a muy complicados. Por ejemplo, pues si encuentro alguno de estos, este es hay algunos más complejos que otros. Cada uno de ellos lo que sí lleva asociado es un formulario, que son los que hemos visto aquí, ¿vale? Si tú le das a copiar o a enviar, se te abren los formularios donde le puedes decir a quién vas a enviar el correo, si quieres adicionales, direcciones de correo adicionales, pues se pueden poner aquí, la cuenta que vas a utilizar, nosotros tenemos unas cuantas, ¿de acuerdo?, que podemos utilizar, las gestionamos tanto de entrada como de salida, el asunto, el cuerpo del mensaje, puede ser un fichero, el cuerpo del mensaje, se pueden adjuntar los archivos con un nombre determinado, con el original, podemos hacer envíos por FTP, envíos de SMS, ejecutar aplicaciones que están fuera de lo que es el sistema BIS, ¿vale? Aquí le podemos dar los parámetros correspondientes para ejecutar, es decir, podemos desencadenar acciones en otras aplicaciones y en otros sistemas simplemente por la recepción de un correo, por ejemplo, ¿vale? Las conversiones son muy importantes y es una gran potencia de BIS, ¿eh? Bueno, estos son los formularios que acompañan a estos workflows que diseñamos autónomamente aquí en Celeris conforme a nuestros intereses, ¿vale? Esta es la herramienta de mapping, transformación, origen, destino. Vais a ver que es bastante gráfica. Nosotros lo que tenemos son una serie de proyectos. Dentro de cada proyecto hay definidos una serie de mensajes, ¿vale?, de diferentes tipos. Por supuesto, el EDIFACT se podría utilizar hoy por hoy, excepto con ciertos clientes y con ciertos proveedores que lo exigen, no es el más utilizado, seamos claros, pero bueno, otros formatos, los más utilizados ahora mismo son estos cuatro: in-house es texto plano, CSV texto separado por punto y coma o por cualquier otro tipo de separador, XML y SQL, que son textos de base de datos directamente. Viendo uno de tantos de los que hay por aquí,
¿vale? Voy a abrirlo para que lo veáis un poquito mejor. Este sería el registro de entrada. Es un in-house, es un fichero de texto plano, donde tenemos la definición de cada registro, de cada tipo de registro. Hay dos tipos de registro, de líneas y de cabeceras, y de cada campo. Aquí solo vemos, no es editable desde aquí, ¿vale? Tendríamos que ir al mensaje para editarlo. Y esto es un mensaje de base de datos, ¿de acuerdo? Directamente es una tabla, una vista que hemos definido, que tenemos en nuestra base de datos y contra la que vamos a lanzar directamente datos. Sin, bueno, como veis aquí se pueden definir reglas, se hace una serie de... Es un metalenguaje donde se puede incluir Java, ¿vale? Luego todo esto es traducido a Java en los .class y .java correspondientes, que son los que realmente utiliza BIS en su servidor JBoss, porque todo esto está desarrollado sobre un JBoss. Como veis, la cantidad de cosas que se pueden hacer, pues bueno, todo programación. Esto es programación, pero directamente tenemos que de un archivo de texto que nos ha enviado alguien, bien por correo, bien por FTP, bien por espacio, ha quedado todo integrado en la base de datos. Podríamos ver una regla de ayer mismo, que funcione de alguna manera de este tipo. Podríamos ver. Aquí vemos que además de parametrizar tenemos acceso al archivo que se nos envió. ¿De acuerdo? Esto es un archivo que nos ha enviado un proveedor de estados. Le hemos entregado una serie de expediciones y nos informa de si ha ido bien, si ha ido mal. Nosotros le hemos realizado una conversión. En este caso, desde ese archivo de texto hemos hecho integración en base de datos lanzando un procedimiento almacenado y nos ha generado un archivo de log que nos indica si ha ido correcto, si no ha ido correcto, archivo de log que dejamos guardado en el correspondiente sitio de nuestra red para su uso. En este caso lo que tenemos es una conversión desde un fichero de texto a un fichero de texto, pero en medio, voy a buscarla porque esta puede ser interesante, hemos lanzado un procedimiento almacenado con una serie de parámetros que han ejecutado las acciones pertinentes en base de datos. Esto estará... Hay que conocerlo. Esto al principio es muy pequeñito, pero luego va creciendo, va creciendo. ¿Vale? En este caso, este es el fichero, el mensaje origen, el mensaje destino, ¿vale? Y aquí tenemos la traducción de los códigos de estado que nos mandan a los códigos de estados propios de Celeris, ¿vale? Pues una traducción sencilla. Y al final lo que hacemos es asignar esos valores a una serie de parámetros que utilizamos para directamente desde el propio BIS llamar a un procedimiento almacenado de base de datos. ¿Vale? Esto nos permite, ya os digo, simplificar en gran medida los procesos de integración de datos en nuestro sistema. Podemos hacer lo mismo de salida. Nuestros clientes también necesitan que la información se la mandemos de una manera determinada. No podemos decirle a nuestros clientes, no, yo te la envío así, apáñatelas tú. No, hoy por hoy eso ya no nos vale. Tenemos que conseguir enviársela conforme a sus requerimientos. Pues todo eso también lo hacemos aquí en BIS. ¿Vale? Bueno,
os decía antes, hay reglas de envío, reglas de recepción, bien por mail, FTP o lo que sea. Tenemos infinidad de ellas. Ahora mismo, errores que han dado, por ejemplo, clientes que nos han enviado ficheros fuera de hora, ¿de acuerdo? Esto es un problema con un fichero que nos ha enviado un cliente, nos está indicando que hay algún valor dentro que no se ajusta a lo acordado. Todo esto nos permite, en mi departamento somos 2 personas, yo soy el responsable del mismo, monitorizarlo y gestionarlo sin problemas, cuando en otros sitios, pues para este mismo trabajo hay muchísima más gente. ¿Vale? Bueno, esto es BIS 5. Hemos preparado, por si queréis hacerlo, para que vierais un poco cómo funciona, una dirección de correo. La dirección de correo os la voy a escribir. Sería esta. Si cualquiera de los que estáis escuchando queréis enviar un correo a esta dirección, veríamos cómo en BIS se desencadenan los procesos que tenemos diseñados para el caso de recibir correos de direcciones de email que no tenemos, como se dice, dadas de alta en el sistema. Sí, José, si puedes repetir el mail, o puedes ponerlo otra vez. webinar@celeris.com. ¿Vale? Si desde cualquiera de vuestras direcciones queréis enviar un correíto, podríamos ver cómo se recepciona, y en este caso lo que haría es dar de alta ese correo de una manera determinada que le hemos dicho, enviar un mensaje indicando pues, que no es una dirección habilitada para interactuar con el sistema Celeris. Es un aviso que enviamos normalmente, puesto que ocurre de vez en cuando que nuestros clientes nos envían desde direcciones no acordadas ficheros que deben de procesarse, entonces les mandamos un aviso automático y lo veríamos aquí como cantaría un error y a la vez desencadenaría un proceso de creación del nuevo partner. En los schedules son los procesos que se lanzan por tiempo. Tenemos definidas unas, no sé, parece que se ha quedado, ahí está. Tenemos definidos una serie de procesos que cada 5 minutos, por ejemplo, pues se traen todo lo que hay en una dirección de correo, lanzan comunicaciones contra un FTP, etcétera, etcétera. A ver si aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues hay unos cuantos. No sé, entre ellos estarán los pools y creo que tenemos un pool realizado contra la dirección que os acabo de indicar. Que si no la hemos hecho, bueno, yo lo puedo hacer a mano en un momentito. Vale, además de poder hacer, esto lo único que hace es un pool a la dirección de correo correspondiente, te permite duplicar reglas fácilmente y entonces aquí le pondríamos la dirección para simplemente reconocerla. Y lo dejamos activado. Con lo que además del pool, a las direcciones que ya tenemos nosotros estipuladas para los procesos operativos reales, pues bueno, acabo de crear un pool a la dirección esta que os he indicado
a la que podríais mandar vuestros correos. Ahora la verdad es que es hora de mucha actividad y por eso le está costando un pelín al servidor responder a las peticiones de información que le estamos haciendo. A ver si alguien ha enviado algo. Alguien acaba de enviar algo. ¿Vale? Él ya habrá recibido un correíto indicando que no puede enviar. Las identificamos mediante esta admiración, ¿vale? Como que son nuevas y se han dado de alta por este proceso. ¿De acuerdo? Ahora, entre los diferentes mails, pues aquí tenemos el de Alberto Castellanos. ¿Vale? Si se vuelve a lanzar, esto se lanza cada 5 minutos. También se puede lanzar a mano, como veis. Yo voy a lanzarlo por si alguien ha enviado algo más. Que parece que... Bueno, si acaso dentro de un rato pues volvemos a ver si han llegado los correos y vemos los diferentes mails y partners que se han creado de esta misma manera. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar, si queréis, a ver V6. Veréis que cambia un poco, pero poco, la pinta, bueno, por decirlo de alguna manera. V6 ya nos proporciona un portal desde el que hacer ciertas cosas. Aquí, estos son todos los componentes de V6, donde te permite pararlos, arrancarlos, configurarlos. Como veis, nosotros nos hemos definido 2 nodos. Antes os he comentado que V6 puede trabajar con 2 nodos, con N nodos. V5 no, solo trabajaría con un central, por decirlo de alguna manera. El frontend lo tengo aquí, sería lo que hemos visto antes, la herramienta de monitorización de procesos, ¿de acuerdo? Aquí te proporciona otras cosas como... Aquí tenemos también, por cierto, los módulos, también te permite pararlos y arrancarlos desde aquí. Cosas más visuales, de si cuántos errores ha habido. Bueno, poco a poco pues va avanzando estas cosas. Lo otro era más sencillito. El caso es que existe una gran diferencia entre VIS5 y VIS6 y es de concepto, ¿vale? Es de concepto. En VIS5 hemos visto que teníamos unos workflows acompañados obviamente de sus formularios correspondientes, que junto con los mapeos de transformación los uníamos en la definición de las reglas, ¿vale? Aquí el concepto es diferente. Aquí tenemos un diseño de procesos, un diseñador de procesos. Está basado en un plugin de Eclipse. Esto es la herramienta Eclipse, que la bajas tal cual y se monta sobre él el correspondiente plugin de Seaburger. Y es un poco más complejo, ¿vale? Pero bueno, al final son también componentes que se ponen a nuestra disposición. Entre otros están, y esta es la gran ventaja de VIS6, los de servicios web. Este es un servicio web que nosotros hemos importado a la herramienta y que nos permite utilizar todas sus funciones directamente. ¿Vale? El diseño, pues bueno, más o menos complejo o conforme a las necesidades de cada uno.
También hay que diseñar un formulario que respalde a estos procesos diseñados para poderlos, como se dice, parametrizar en lo que se llama en V6 entidades. No hay reglas, son entidades y unas reglas de iniciación, de lanzamiento de procesos, que son las que definen qué proceso se va a lanzar, y en el proceso le vas a decir mediante un control de criterio que, por ejemplo, qué mapping va a lanzar, qué fichero va a generar, qué va a hacer con él, etcétera, etcétera. No sé si se me ha entendido bien, pero la diferencia es importante. Las reglas serían estas, las que antes hemos visto. V6 está pensado para reglas muy similares, que con pocas variaciones hagan lo mismo. Nosotros estamos trabajando en que toda la variabilidad que habíamos conseguido con VIS5 de reglas que conforme la definición de la entrada o los parámetros de entrada hacían 20 millones de cosas diferentes, estamos trabajando en conseguirlo con V6. Y creo que nos va a llevar un tiempo, Teníamos intención de conseguir la migración total a V6 este año, pero lo vemos complicado. ¿Vale? El mapping es muy similar a lo que hemos visto antes, solo que aquí existe pues lo que se llama un control de versiones. Se pueden activar y desactivar versiones fácilmente, es decir, la marcha atrás en V6 es fácil. El caso es que para activar un mapeo en producción hay que pasar por más pasos, puesto que la gestión de esas versiones lo requiere. Pero bueno, al final es acostumbrarse a ello. Eso sí, si tú pones una versión nueva, no da el resultado que quieres, desactivas esa versión, activas la versión anterior, y eso sí que lo tienes muy fácil y muy conseguido en VIS6. En VIS5 la subida a producción es darle a un botón, se acaba. Aquí hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Bueno, en VIS6 tenemos un procesito ya diseñado. Voy a ver si aquí podemos ver los procesos de hoy. Hoy solo había un proceso. En VIS6, ya os digo, como estamos haciendo pruebas, pues no hay mucho, no hay mucha chicha todavía. Tenemos algunas cositas en producción, pero resulta que se han dejado de usar, ya las sabíamos. Como veis, podéis mostrar las columnas que os interesen, de las que hay, y si no se pueden crear y mostrar más. O sea que en este caso el proceso diseñado lo voy a hacer desde mi correo, ¿vale? Consiste en, por ejemplo, este fichero, que es un CSV, ahora lo veréis, muy sencillito, ¿vale? Va dirigido a mi correo, este es mi correo. Estos son ficheros que genera nuestro sistema de información estándar hacia clientes, en este caso. Si este fichero, nuestro sistema lo deja en unos directorios determinados donde hemos dicho VIS5 o VIS6, da lo mismo, está mirando, en este caso va a ser VIS6, tiene un demonio mirando, ¿vale? Estos subdirectorios, de hecho, los crea VIS6. Si dejamos el fichero ahí, lo recogerá en el tiempo que le cueste detectarlo, se lo lleva. Voy a ir abriendo mi correo y así lo veis. Mientras va abriendo el correo, os voy a enseñar el proceso. Donde había uno, ahora hay dos, se acaba de lanzar.
tenemos visible también el correo, el fichero original. A diferencia de BIS 5, que los guarda en directorios físicos, ¿vale? BIS los guarda, BIS 6 los guarda en base de datos. Este era el original que os he mostrado, era un CSV, y el que ahora veremos que he recibido en mi correo, envío correo, es el mismo, pero sin la dirección. Tenemos un mapeo que lo que hace es abrir el fichero, recoge la dirección del primer registro, lo elimina, la dirección o las direcciones, ¿vale? Del primer registro lo elimina, da como resultado este, y este es el que nos llega al correo. A ver, aquí lo tengo. Este es un correo automático enviado desde BIS 6, donde podemos abrir bueno, vamos a guardarlo en el escritorio. Y es lo mismo, solo que ya ha procesado, le hemos quitado las direcciones de correo que las hemos utilizado para enviarlo. Bueno, esto es uno de tantos procesos que se podría hacer. Este en concreto es el primero que queremos migrar a BIS 6 porque consume muchos recursos en BIS 5, su diseño es sencillo y va a quitar carga de trabajo, porque actualmente de este tipo de procesitos así tan simples y a la vez tan complicados, ¿no? Porque es envío de muchísimos ficheros a diferentes direcciones de correo, pero de una forma automatizada. Nadie hace nada. Los ficheros se generan en un directorio, BIS los recoge, los envía y solucionado. Pues esto es lo primero que queremos pasar a BIS 6 con el fin de quitarle pues, un porcentaje cercano al 15% de trabajo a BIS 5. 15% en cuanto a volumen de procesos, no en cuanto a volumen de datos. Este es un fichero muy pequeñito, hay otros ficheros muchísimo mayores, con miles de registros, que no solo hay que quitarle el primer registro, sino que hay que convertir a algo que el cliente quiere, ¿vale? Este era un ejemplo. Bueno, vamos a ver si queréis en BIS 5, a ver si alguien más ha enviado. Pues parece que no ha enviado nadie más. Y mi compañero pues estará borrando los errores, obviamente, pero nadie más ha enviado un correo a esta dirección que le había indicado. Bueno, por mi parte, yo creo que más o menos hemos tocado todos los puntos. Yo no sé si a lo mejor alguien quiere preguntar algo o le parecería interesante comentar algún punto más en concreto o alguna cosa de estas. Y Daniel, lo que... Sí, José, lo que te parezca. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ahora bueno, tenéis la posibilidad de preguntar a José. Aquí lo tenemos. Luego, cuando veamos el vídeo, ya no podremos preguntarle dudas. Ya sabéis que podéis plantear las dudas y las preguntas de dos formas. Podéis escribirlas en panel de control, donde pone, creo que pone preguntas al personal, o también podéis, lógicamente, levantar la mano, y clicando en donde pone, bueno, levantar mano, y podéis plantear la pregunta directamente a José vía micrófono, en caso de que, lógicamente, que tengáis un micrófono. Son las dos formas en las que podéis plantear las preguntas. Bueno, aquí me pregunta Pedro, me comenta José, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, las fases más complicadas de poner en marcha este proyecto de integración con
con BIS? Digamos, desde tu punto de vista, ¿qué es lo más complicado? Sí, a ver, con BIS 5 fue todo muy fácil, ¿vale? Con BIS 5, desde que lo instalamos, nos pusimos a trabajar, comprendimos el funcionamiento casi inmediatamente y en muy poco tiempo teníamos ya funcionando un montón de cosas de manera automatizada. El avance en BIS 5, el avance a través con los workflows, tampoco fue muy complicado. Al final, en cosa de un mes ya teníamos nuestros propios workflows funcionando. Con BIS 6 la cosa está resultando más compleja, ¿eh? El inicio con BIS 6 es muy complicado. Nosotros a estas alturas pensábamos ya tener mucho trabajo hecho y no ha podido ser así. Con BIS 5 no. La verdad es que con BIS 5 fue muy sencillo la instalación. Pero ¿qué es lo que es complicado de BIS 6, digamos? ¿Cuál es un poco la diferencia? Yo creo que nosotros como estamos trabajando con BIS 5, ¿no? Pues tenemos todavía la mentalidad de BIS 5, no hemos profundizado lo suficiente en el cambio que supone de concepto y nos estamos encontrando con algunos problemas. Realmente, en cuanto a BIS 5, es que fue ponernos a trabajar. Es verdad que para BIS 5, Seaburger tenía una solución estándar que solo utilizando esa ya podías realizar un montón de procesos automáticos. Esa solución para BIS 6 no existe, con lo que te la tienes o se la contratas y entiendo, se la pagas y le contratas una solución ad hoc para tus necesidades, o el trabajarla con este Process Designer que hemos visto sobre Eclipse, pues es un poquito más complejo que con BIS 5 en el Workflow Designer. Por lo demás, vamos, respecto a lo demás, BIS 5 la verdad es que estamos muy contentos con él y esperamos estarlo también con BIS 6. Lo que pasa es que nos ha costado un poco más. No sé si ha respondido a... Sí, bueno, si tienes alguna duda, Pedro, pues me comentas. Querría saber, José, ¿cuándo tomaste la decisión de comprar o de adquirir BIS 5? BIS 5. BIS 5 fue en el 2003. ¿Vale? Como he dicho antes, teníamos una herramienta anterior, Gentran, una herramienta de Sterling, que se suponía que también hacía muchas cosas. Las hacía. Por lo menos la transformación, la parte esta que hemos visto de mappings, era muy visual también, muy sencilla. Las hacía bien, las transformaciones, pero toda la automatización de procesos dejaba mucho que desear. Fallaba cada 2x3, no respondía a nuestras expectativas. No podíamos enviar ni recepcionar mails de forma automática, aunque nos dijeron que sí lo conseguirían y lo implantarían. Bueno, con BIS esto lo tuvimos solventado. Se instaló en el 2004 y el mismo 2004 estaba todo implantado en BIS 5. La otra se paró, prescindimos de ella totalmente y no quedó para nada. Hoy por hoy, entre BIS 5 y BIS 6, tenemos duda de cuándo vamos a poder parar BIS 5, por ejemplo. Y la verdad es que antes éramos más gente en nuestro departamento. Tuvimos que contratar a gente con otro perfil, pero donde antes llegamos a ser 4 personas, hoy por hoy somos 2. Ha habido un ahorro en recursos importante que, bueno, desgraciadamente hoy es importante tal y como están las cosas. ¿Tu departamento concretamente cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene? En Celeris somos sistemas en cliente. Yo soy el jefe del departamento y conmigo solo hay otra persona. Antes éramos 3, más yo 4. Ahora mismo solo somos 2. Dependemos del área de sistemas de Celeris y nos ocupamos de todo el tema de integración con 2 personas. ¿Crees que la herramienta de BIS
¿crees que la herramienta de BIS, es decir, si tú imagínate que ahora se vuelve, digamos, a nivel, dices que ha habido, bueno, por una cuestión de estrategia de negocio de la compañía, ha habido un bajón, por así decirlo, entiendo, de la carga de trabajo o al menos de los ingresos, ¿vale? Imagínate que esta carga de trabajo vuelve a los niveles anteriores y vuelve, pues se dobla, por ejemplo, la carga de trabajo directamente, ¿vale? Una herramienta de este tipo puede evitar en un momento dado el tener que contratar a más gente en tu departamento. Es decir, cuando BIS 6 esté funcionando bien, esto puede limitar, por así decirlo, el acompañamiento del incremento de recursos con el incremento de carga de trabajo. A ver, la carga de trabajo de BIS, aunque en facturación hemos disminuido casi a la mitad, se ha mantenido, ¿vale? Antes teníamos muchos clientes grandes, ahora tenemos muchísimos, quizá más pequeños, se mantiene. Otros departamentos, frente a la disminución de carga de trabajo, sí que han tenido que prescindir de trabajadores. Nosotros nos hemos mantenido en los mismos, pero si aumentara la carga de trabajo, volviéramos a los niveles de antes de la crisis, los otros departamentos tendrían que contratar a gente y nosotros seguramente nos mantendríamos igual. Las mismas dos personas seríamos capaces de hacer frente no al doble, sino incluso al triple de trabajo sin necesidad de contratar a nadie más. Y todo esto, por ejemplo, integraciones con clientes se hacen en un día. Es decir, por la mañana hablamos con ellos, por la tarde nos están dando paquetes de manera automatizada y documentándolos de manera automatizada contra nuestro sistema. Y no necesitaríamos a más gente, seguiríamos siendo dos. De lo que conoces, porque claro, ya la decisión de elegir la herramienta de BIS hace ya tiempo que se tomó, ¿no? Pero, Sí. ¿por qué, por así decirlo, si me puedes decir, frente a otras herramientas que hay en el mercado, cuáles son un poco los puntos fuertes que supongo que sigues viendo a BIS, ¿no? Puesto que estáis afrontando la actualización del sistema. Pues nosotros estábamos entre, no sé si conocéis BizTalk, que es la herramienta de Microsoft que tiene para esto mismo. Conocíamos la herramienta de Sterling, que era la que teníamos en ese momento. Nos ofrecieron también una versión nueva y estudiamos BIS. Entre esas tres, pues de la herramienta que ya teníamos no nos fiábamos mucho porque habíamos visto los problemas que nos daba. BizTalk era demasiado complejo, sobre todo los mappings, que es la parte donde más código, podríamos decir, quitando en la parte de diseño de procedimientos, o sea, de procesos en BIS 6, es donde más código hay que echar. Era mucho más compleja, aquí es mucho más visual, te permite hacer muchas cosas de manera muy fácil, el metalenguaje que utiliza es muy sencillo y sobre todo la escalabilidad. Es decir, cuando hemos tenido servidores muy limitados para BIS, ha funcionado, hemos visto que su rendimiento pues era bueno. En cuanto hemos puesto un servidor un poquito mejor, ha funcionado. Si hemos necesitado un módulo determinado, lo hemos comprado y se acopla directamente en BIS y desde ese momento puedes empezar a utilizar lo que hayas necesitado. Por ejemplo, Edifact. Edifact, nosotros pues estuvimos a punto de necesitarlo, no se ha necesitado, pero es instalarlo, lo tienes, funcionas. Eso fue lo que nos llevó sobre todo a adquirir BIS. Y luego la herramienta de monitorización, es que no sé si lo he mostrado, pero la herramienta de monitorización nos permite, cuando algún proceso, a ver si aquí, por ejemplo, ¿vale?
nosotros podemos o continuar una vez solucionado el tema. Por ejemplo, imaginemos que esta regla ha fallado porque hay un campo numérico que nosotros esperábamos sin separador decimal, por ejemplo, y que ahora el cliente, sin avisarnos, nos lo manda con separador decimal. Nos cantaría un error, nosotros hablaríamos con el cliente, oye, mira, nos pasa esto. Ah, es que sí, lo hemos cambiado y ahora van con separador decimal. Iríamos al mapping correspondiente, ¿vale? En este caso no sé cuál es. Ese rec que viene de una base de datos hacia un texto, no es el caso, pero iríamos al mapping correspondiente de un texto a un texto, por ejemplo, y donde le decíamos que íbamos a tener un... Bueno, en este caso no tenemos ninguno. A ver si... Donde le decíamos que íbamos a mandar o a recibir una variable numérica con... tampoco. Bueno, sin separador decimal, le ponemos el separador decimal, el formato, y automáticamente lo subimos a producción y esta regla podríamos continuarla, redecidirla, ¿vale? De tal manera que el aprovechamiento del mensaje original lo tenemos asegurado, ¿vale? Y hemos resuelto el problema en 2 minutos. En 2 minutos estaría resuelto el problema. Cualquier regla de estas que han finalizado bien, por ejemplo, este se ha quedado un poquito... Vamos a abrirlo otra vez. ¿Vale? Cualquier regla que haya terminado correctamente puede ser redecidida otra vez con otras condiciones. Por lo tanto, te da, te proporciona mucha flexibilidad a la hora de solucionar problemas y ya os digo, siempre 2 personas, no hay más. Y cuando uno está de vacaciones, una, ¿vale? Esas fueron realmente las ventajas que más pesaron a la hora de escoger BIS. A ver, me preguntan por aquí si hay o si herramientas de BPM podrían ayudaros en vuestro departamento o no. Son herramientas que no habéis considerado, es decir, pueden ser complementarias con sistemas como el de BIS. ¿Vosotros hacéis algún tipo de complemento con herramientas de BPM? Dime ¿qué entiendes tú por herramientas BPM? ¿O qué se entiende por herramientas que yo no lo sé? Creo que debe de referirse a Business Process Management, herramientas de workflow, digamos, más generalistas. De procesos, pero de procesos de negocio. Claro, procesos de negocio. Vale. Bueno, la verdad es que no nos lo... Si no te sonaba es que no habéis integrado mucho, entiendo. No. Creo que la respuesta... No nos lo hemos planteado, no. Los procesos de negocio hasta donde llegamos son los de... no son procesos de negocio, es que son procesos de gestión de la información, ¿vale? Es decir, a nosotros nos llega información, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la mandamos? Para mí, desde mi experiencia, los BPM estos, de procesos de negocio, a lo mejor le interesa a la dirección de las empresas, entiendo yo. A mí en sistemas hoy por hoy no hemos tenido necesidad de ellos y no nos hemos planteado utilizarlos nunca. Okay. Bueno, pues no tenemos más preguntas, así que no nos queda más que agradecerte, José, que hayas estado con nosotros pues más de una hora explicándonos esto tan interesante y agradecer lógicamente a todos los asistentes y a todas las personas que se han registrado pues el haber estado también con nosotros a lo largo de la tarde de hoy. Estaros atentos a tecnowebinars.com, donde tenéis una agenda muy suculenta de webinars sobre tecnología y sobre innovación tecnológica. Muchas gracias, José. Muy bien.
Gracias a vosotros. Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Vale. Venga, hasta luego.